Y seguimos en La Verdad de la Milanesa y bueno, nuestra segunda entrevista del día de hoy. Estoy en comunicación directa con el doctor Daniel Goyán. Muy pero muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Gracias por este contacto. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Bien, agradecido, y el agradecido soy yo por la invitación a participar de este programa. Bueno, doctor, estamos justo, nos toca un sábado para charlar, tenemos tantos temas, ¿no? Pero no podemos eh, soslayar que en el día de ayer se cumplió un año, ¿no? Del intento de magnicidio de nuestra ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y justo esto se cruza, ¿no? Con la campaña electoral, ¿no? Un año en donde muy poco ha avanzado la causa. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Y que desgraciadamente estamos viviendo en una democracia limitada en la Argentina, porque en la medida que una parte del poder judicial ha sido cooptado por sectores de poder, vinculados fundamentalmente a los sectores concentrados económicos, y dentro de estos a las grandes empresas de medios de comunicación, este, nos va, nos va generando esta entente entre poder económico, ese sector del poder judicial que juega abiertamente y descaradamente a favor de esos intereses, de esos sectores concentrados de poder. Bueno, empieza a restringirse la democracia, porque ese contrato social, si se quiere, tácito que se había firmado cuando regresamos a la democracia, hace ya 40 años, paradójicamente estamos por cumplir 40 años de regreso a la democracia después de la dictadura, implicaba que los argentinos entrábamos en una etapa en donde nunca más íbamos a plantear la violencia y la violencia política como medio o como método para dirimir las disputas lógicas que tiene la sociedad y que hay que hacerlo a través de la política, ¿no? Pero de una forma más civilizada. Bueno, se ha ido instalando en los últimos tiempos por parte de la oposición discursos cada vez más violentos, más virulentos, más convocantes al enojo, más convocantes a la bronca, más convocantes a permanentemente estar en una situación de crispación y fundamentalmente instrumentando a la justicia, o sea, a este sector de la justicia, porque no es toda, para cometer todo tipo de persecuciones políticas, ¿no? De las cuales muchos este, hemos sido víctimas, pero fundamentalmente la figura de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ensañamiento ha sido brutal. Y, y esto todo ha generado un clima propicio para que aparezca este grupo, que no es un grupito de loquitos sueltos, sino que es un grupo operativo que tenía su expresión política y que tenía su financiamiento y que tenía terminales que se dirigían prácticamente todas a sectores duros de la oposición más dura de la Argentina y que fue, por lo tanto, no solamente un grupo de loquitos, como pretende hacer creer la jueza que ha cerrado la investigación sin ir a ninguno de la abundante cantidad de pruebas que había en cuanto a sectores y personajes de la política argentina que estaban directamente vinculados por el caso, han cerrado, obviamente, para no tratar esto, y se trata nada más y nada menos que un intento de magnicidio de la actual vicepresidenta, 2 veces presidenta de los argentinos, este, acompañados por los medios en un discurso de banalización de todo esto. Yo no me quiero imaginar lo que hubiese sido si esto hubiese sido al revés, ¿no? Que le hubiesen puesto una cabeza y desarrollado dos veces una pistola que por milagro no salió el tiro, si hubiese sido alguna otra persona hoy de la oposición. Sería, Sí. obviamente, si hubiesen seguido todas las investigaciones correspondientes. Bueno, o una falta más de justicia en la Argentina,
que lamentablemente, vuelvo a repetir, cercena la democracia, y algunos creerán que esto no es importante en sus vidas cotidianas. Créanme que sí, porque lo que pasa a nivel macro es lo que pasa también a nivel de la vida cotidiana de muchas argentinas y de muchos argentinos. Doctor, una oposición, digamos, que está dividida con dos partidos que tienen posibilidades de entrar al balotaje, como también lo tiene el oficialismo con Unión por la Patria, que tienen que ver, ¿no?, con todo esto que usted ha comentado de la violencia institucional, de la falta de justicia, de los ataques, ¿no?, a la educación, por ejemplo, y a la salud pública, ¿no? Justo un tema que usted maneja y del cual ha sido ministro, y que tal vez los votantes no tienen en cuenta, ¿no?, por ahí lo que es tener educación y salud pública en la Argentina, cosa muy rara en el mundo, ¿verdad? Sí, absolutamente. Mire, andan dando vuelta unos videitos de estos que están por las redes sociales, elaborados con mucho rigor científico, con precios de lo que saldría la salud privada para todos los argentinos y las argentinas. Digamos, eh, mantener un esquema de vacunación completa de un niño hoy a precios de mercado saldría 1.000.000 de pesos. Cuando uno escucha a un candidato decir que va a quitar, a sacar, a desarmar el Ministerio de Salud de la Nación, bueno, la Argentina no va a poder comprar más vacunas en el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que hace que podamos conseguir las vacunas hasta 20 veces menos el precio que habría que pagarlo en el mercado. Ese fondo rotatorio que se compra a través de la Organización Panamericana de la Salud y que además únicamente pueden formar parte de ese fondo los estados nacionales, ni siquiera los estados subnacionales, mucho menos las empresas privadas. Es decir, esto de que lo hagan todos los privados sería imposible hacerlo de esa manera, con lo cual deberíamos pagar las vacunas 20 veces más de lo que lo pagamos, por solo citar un pequeño ejemplo, ¿no? Sí, Eh, Sería imposible para los argentinos y argentinas, pero obviamente yo hace tiempo que más que hablar de estas tremendas propuestas, desastrosas propuestas de la derecha, que ya para ellos hablan ellos de estas claro, propuestas, sí, sí, nosotros tenemos que hablar primero de las nuestras, pero también dejar de quejarnos, me parece, de que la derecha haga las cosas que hace, las barbaridades que propone, porque en realidad es la tarea de la derecha. Digamos, si alguien es de derecha, obviamente tiene ideas de ese tipo y va a tratar de llevarlas adelante. A nosotros nos parece una aberración que alguien diga que se pueden comprar y vender los órganos, pero para ellos está bien. El tema es no quejarse de lo que la derecha consigue en cuanto a adhesión en votos diciendo estas barbaridades, porque antes no las decían, las escondían, ahora las dicen, eh, y en vez de quejarnos de eso, vemos. Nuestro rol principal es entender por qué está pasando esto, por qué se consigue que algunos sectores de la sociedad, importantes sectores de la sociedad, terminen comprando esto que luego va a representar un desastre para sus propias vidas y se lo están avisando. Y en ese sentido, a mí me parece que hace rato que venimos con algunos cuantos compañeros y compañeras viendo qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está faltando para poder desarrollar una estrategia de poder suficiente para precisamente poder vencer a nivel electoral, pero también a nivel comunicacional, pero también a nivel de la posibilidad de generar sentido común para el lado del campo nacional y popular. Es decir, si nosotros hoy no discutimos, no debatimos, hoy estamos en las elecciones que hay que intentar ganar, yo estoy convencido que tenemos serias posibilidades de hacerlo, pero también tenemos que discutir otra cosa. Teniendo el gobierno, aún así, aparentemente, por lo que estamos viendo hace años, no es suficiente, no alcanza para hacer las transformaciones profundas y redistribuir en una forma más equitativa el ingreso. No alcanza con las estructuras formales del Estado y mucho más con
con un Estado, una de sus patas, una de sus patas, la judicial, en una parte muy importante, está cooptado por ese poder. Y entonces eso es donde se nos viene a la cabeza a muchos, y si probamos con volver a la doctrina de la comunidad organizada, ¿no? Año 49, Perón, con Congreso Mundial de Filosofía, más de 100 filósofos de todo el mundo, los más prestigiosos, y genera una propuesta en donde Perón dice, con los partidos demoliberales burgueses no alcanza. Podemos ganar la elección, pero el poder no es solamente las estructuras de gobierno. El poder hoy se constituye, incluso ahora mucho más que en aquel entonces, más por fuera de las estructuras formales del gobierno, de una estructura de Estado que viene de la época de la Revolución Francesa y que la modernidad, los medios de comunicación, todo lo novedoso, el poder de las grandes empresas que está por encima de los gobiernos. Entonces, si no damos cuenta de que hay una realidad que no la podemos transformar solo desde el gobierno y que necesitamos una cuota extra de poder, no, nos vamos a quedar siempre con las ganas. Entonces, esto me parece que es el gran debate. ¿Por qué no estamos pudiendo hacer? Incluso en los años de Néstor y Cristina, tuvimos ley de medio, pero un juez cualquiera, la, la dejó sin funcionar y luego vino Macri y la cambió por decreto. Digamos, fíjese que ni siquiera con las estructuras formales, vuelvo a repetir, de que nos da el gobierno, a tener leyes, legisladores, ganar una ley por mayoría importante, y no la pudimos ejecutar. Entonces digo, si volvemos a leer un poquito, quizá tengamos herramientas extras, y es un tema, me parece, pendiente, y que no lo veo que se discuta más allá de algunos pequeños grupos, ¿no? Entonces nos vamos a los partidos. Ustedes tienen intervenido hoy el Partido Justicialista, lo que debería ser la expresión del peronismo institucionalmente hablando. Ahí está intervenido, pero la verdad que si uno empieza a ver cómo están funcionando muchos partidos justicialistas en la provincia, y yo no sé si están tan distintos que en Jujuy. Por ahí se cruzaron algunas líneas ya demasiado del otro lado, pero yo no sé si están muy distintos. Y si vemos el PJ Nacional, ¿qué es el PJ? Entonces, Perón decía que el PJ, Partido Justicialista, era la herramienta electoral que había que usar para los momentos electorales, pero que había otra instancia, que era la instancia del movimiento nacional peronista, organizado, de la comunidad que se organiza y le da más fuerza y más potencia para ganar una elección, pero después para llevar adelante las transformaciones profundas cuando del otro lado te empiezan a poner todos los días palos en la... Bueno, esta es una gran discusión. Digo esto para salir con algunos mitos de que si mejoramos un poquito y ponemos cosmética en un partido, resolvemos todo. Me parece que no alcanzaría. No, esto que usted eh, analiza, ¿no? Desde la comunidad organizada de 1949, también a mí me resuena cuando muchos políticos hablan de volver a Perón, ¿no? Políticos, economistas, pero bueno, es como una frase muy grande, ¿no? Volver a Perón. Eh, el tema es en cómo volvemos, ¿no? Al peronismo después de bueno, 80 años y cómo ponemos en práctica, ¿no? Para poder mejorar lo que, bueno, lo que hemos ganado con la década de Néstor y Cristina y en estos últimos 4 años. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo en este siglo XXI, Daniel? Se nos cortó un minuto. Sí, ahí Sí, estamos. bueno, ahí volvimos. Te decía que la primera cosa es ver si hay decisión política, ganas de hacerlo por parte de los dirigentes más importantes. Porque quizá nos encontramos que la mayor parte dice, no, eso es un discurso de los 40, de los 50, de los 70, ya quedó antiguo, obsoleto, ahora hay que ganar las elecciones, hacer el mejor gobierno posible que se pueda, eso va a suscitar y concitar la adhesión de la mayor parte de la sociedad y así vamos a ir
mejorando día por día algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico, explotar mejor. Bueno, sí, es cierto, si uno hace un gobierno así prolijo y ahora tenemos la posibilidad de vaca muerta y la posibilidad de esto, eso es cierto, podemos obtener más desarrollo, quizá. Ahora, no nos olvidemos que nosotros en el año 2015 perdimos una elección en donde más del 70% de la población argentina reconocía que respecto al 2003 su situación particular individual era mejor. Sí, Eh, eh, es muy difícil encontrar en la historia semejante cantidad de gente diciendo un gobierno me dejó la vida mejor que lo que yo la tenía del anterior, ¿no? Es decir, no, yo habría que remontarse a muchísimos años. Sin embargo, el 70% cuando le preguntaban, ¿y cómo cree que le va a los demás o que le va al país? Y no, le va mal. Entonces, no cerraba algo, porque si al 70% reconoce que le va mejor, es imposible que al 70% restante le esté yendo mal. Sería el 140%, no cierran las matemáticas. Eh, 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 es, eh, es obvio entonces que con la mejora de la calidad material, de la vida, etcétera, no alcanza. Ahí hay una disputa por el sentido que hace que perdamos, aun cuando la gente reconocía que le estaba yendo mejor y que quería un cambio. Y cuando le decían, ¿por qué quiere un cambio? Y porque ya están los mismos, y bueno, y todo lo demás que metían de la corrupción, de esto, de aquello, que también obviamente socavaban. Ahora, nosotros teníamos en ese entonces una conducción que ejercía la presidencia, que además era una líder, que unificaba al conjunto del movimiento nacional y popular en su persona. Bueno, eso no lo tuvimos más después de 2015. Primero porque perdimos las elecciones y vino Macri, y después porque vino Alberto Fernández, que es cierto, tuvo factores exógenos muy muy condicionantes, fuerte. pandemia, guerra, hay que decirlo, te tiene que tocar en 3 años, tres cosas como esta, tenés que tener bastante mala suerte. Son factores exógenos, externos, no dependieron de las decisiones políticas tuyas. Claro, claro. Pero evidentemente también hubo cuestiones que algunos pensamos que se podría haber sido más firme, pero la cuestión, la cuestión es que evidentemente una parte importante de la sociedad sintió que su vida, que Macri había empeorado tanto, que encima nos dejó atados de pímano, iba a mejorar y evidentemente eso no sucedió, porque la distribución del ingreso no solo no se estancó, sino que siguió avanzando en perjuicio de los trabajadores, ¿no? Sí, Y más concentración en los más ricos. Proceso mundial, por otro lado, hay que decirlo, pero que en Argentina es muy sensible para un gobierno peronista que dejó en la época de Cristina 51 a favor del trabajo y 49 del capital, Macri deja 43,5 a favor del trabajo y nosotros un poco más abajo. Entonces es muy difícil para un gobierno nacional y popular que eso ocurra. Es muy grave. Entonces, pero vuelvo a lo mismo que te decía antes. Aún con todos esos buenos 12 años y medio donde la gente en general mejoró su condición de vida, se pierde una elección. Entonces, tenemos que trabajar sobre otras cuestiones. Sí, ellos comunican mejor, y sí, pero nosotros, si creemos que la comunicación es solo la que vamos a dar desde el gobierno, estamos equivocados. No nos pueden ganar los trolls o los bots o la tecnología que tiene la oposición, que tiene cualquiera de la oposición. sí. Si nosotros no tuviéramos nuestro movimiento nacional y popular con base en el peronismo organizado, 200 o 300 mil personas 3 o 4 veces por día tendrían que cliquear ahí en el celular, en la red social, y sos tendencia todo el día. Pero es cuestión de organización. Ahora, si vos tenés nuestro movimiento distribuido en 40.000 movimientos que cada uno pelea por lo suyo, sin un lugar donde se articule todo esto Sí. y de conducción general y global de ese espacio, y encima ahora no tenés la líder que más o menos sintetizaba eso y nos llevaba adelante, y estamos en una debilidad que vuelvo a decir, es uno de los temas principales que después de la elección hay que ganar la elección. Pero después de la elección discutamos esto, porque si no, vamos a tener un serio problema para poder seguir
profundizando procesos de transformación social. Sí, un tema, claro, yo lo vivo acá en la provincia de Jujuy muy claramente, ¿no? La desorganización del peronismo, las divisiones, ¿no? Las múltiples organizaciones que por ahí no quieren juntarse una con otra, pero es que estamos en momentos en que si no existe esa organización, bueno, podemos dar por perdida, ¿no? La elección. Es que, es que precisamente no se puede esperar otra cosa en la lógica que nos estamos manejando. Sería un milagro que en la lógica que nos estamos manejando de partidocracia, de andar a los codazos, de los personalismos, de los egos, de rechazar toda posibilidad de generar ámbitos en donde nos unamos por el 80 o el 85% de las cosas que nos unen y nos dejemos de separar por el 10 o 15% de las cosas que nos separan. Porque además tenemos que tomar conciencia de una vez y para siempre que si no logramos entre todos establecer determinados pilares que los tenemos que bancar entre todos y luchar entre todos, todas las reivindicaciones sectoriales van a ser difíciles o imposibles. Todos están creyendo que si yo como movimiento social, o yo con mi gremio, yo con mi sindicato, o yo con mi sector de la cultura, o yo con mi sector del ambiente o de La género, chiquita, siempre yo, la claro, chiquita. y si yo saco mi ley no, si yo saco una ley, ¿no? Con Yo Y. saco una ley que me mejore lo de género, que me mejore lo de salud, que me mejore. Y la verdad es que no va a suceder, porque al final del día, yo te doy un ejemplo en salud, que es lo mío. Nosotros estamos sacando muchísimas leyes por estos días, por estos tiempos, en donde supuestamente deberían repercutir mejorando nuestro sistema de salud. Pero mientras el 40% de todo lo que usamos para salud en la Argentina se lo lleve un solo sector y otro 10-15% se lo lleven otros sectores concentrados de poder, ¿qué te queda para salarios? ¿Qué te queda para buenas infraestructuras hospitalarias? ¿Qué te queda para remunerar bien, para dar buenas condiciones de trabajo? No, y eso es un proceso que vos fijate, hace una década era el 20%, el 18% que se llevaba a la industria farmacéutica. Y ahora se está llevando el 40%. ¿Qué te queda para lo demás? Pintate de lo que quieras, no te va a alcanzar el recurso. Entonces, si todos peleamos juntos para resolver ese problema y tenemos los recursos, después cada sector va a poder tener lo que quiere. Ahora, si cada sector cree que se va a salvar solo, que la va a pelear sola, así estamos. Y eso es lo que nos está pasando. Ahora, vos hablas con un montón de dirigentes sindicales, políticos, sociales, y cuando le decís esto, sí, tenemos que formar una gran conducción de todo el conjunto, con referentes realmente reconocidos, dejar de pasarnos facturas, dejar de dar los codazos, le parece buenísima idea, pero después la lógica que estamos no se puede hacer. Porque cuando empezás a armar eso, viene alguien de arriba y te empieza a operar por los medios, y empieza a romper, y empieza... en esta lógica está muy distinta, está muy difícil. Por lo tanto, lo que digo, o tomamos conciencia de que debemos hacerlo, o renunciamos a eso, porque para que se entienda, la posibilidad de tener millones de personas organizadas te permite tener una comunicación interna que se hace externa inmediatamente enorme. Te da una posibilidad de tener una independencia de recaudación económica. Si vos tenés millones de afiliados y hay un aporte, no dependés de ninguna empresa, no dependés de ningún aportante. Te da la posibilidad de articular las batallas importantes en donde vos tenés que mover medio millón de personas organizadas cada vez que, por ejemplo, un juez le pone ilegalmente freno a una ley del Estado, que fue votada mayoritariamente por cientos de diputados que han sido elegidos. Entonces hay un desbalance en la lucha de poderes. Bueno, ese desbalance se puede, y es democrático hacerlo pacíficamente, totalmente pacífico, pero masivamente, para que una organización enorme de comunidad organizada pueda tener este nivel de movilización, necesita una gran organización. La decisión, una vez más, es, ¿lo queremos hacer o no?
Si no lo queremos hacer, digamos, bueno, plan B, hagamos lo que podamos cuando estamos en el gobierno, tratemos de mejorar tal cosa, de hacer crecer un poquito más la economía, de distribuir mejor, pero cuando te aparezcan los fallos judiciales favoreciendo a todas las empresas, por ejemplo, que sobrefacturan o subfacturan, y no puedes hacer nada, porque te ganan con la justicia. Se van y se juntan en un lago escondido y arreglan el país en 10 minutos. Descaradamente, además, y cuando es público no les importa, porque realmente es una demostración del poder que tienen. Ni me importa que se entere nadie, porque lo mismo, aunque todo el mundo lo sepa, entre una oposición irresponsable, y me refiero fundamentalmente al sector del radicalismo histórico, que debería decir, bueno, hasta acá llegué, esto no, están todos metidos ahí, la gran mayoría. Por empezar, el gobernador de la provincia de Jujuy. Sí. Bueno, el electo, todavía yo no lo conozco, pero supongo que será lo mismo que quien lo puso ahí, pero el otro que fue candidato a vicepresidente, la verdad que ha dado una muestra de qué es lo que quieren para el país. En Jujuy se ha dado una muestra de que lo que quieren es institucionalizar la represión, darle un formato pseudodemocrático y que toda oposición que se pueda generar cuando quiten derechos, cuando te hagan, cuando te quiten las vacaciones, cuando te quiten la jubilación, cuando te quiten la salud, cuando te quiten todo lo que te vienen a quitar y que lo están diciendo, si protestas, vas a ir 20 años preso, te van a abrir una causa, te van a meter una multa. Cualquier ciudadano que salga a protestar va a ser pasible de recibir al otro día, y a veces un grupo de tareas en un auto sin patente que se te meta a tu casa. Y le están dando formato legal, constitucional, Sí. a eso, que es lo que creo yo quieren para el conjunto del país. Sí, bueno, usted lo sabe bien que ha venido varias veces a Jujuy. Esto comenzó con el gobierno de Macri, ¿no? Lo que pasa que todo esto que usted enumera, ahora sí lo quieren de alguna manera hacer institucional, cosa que antes no era tan así, sino que, bueno, era bajo poncho, como se diría. Ahora, No, no. Ahora va a venir un juez y te va a decir, usted estaba en la plaza protestando, y si bien hay un derecho constitucional, usted hizo una contravención que te la transforma inmediatamente en un delito, y te llega que te van a embargar, aunque por dinero que no tenés, sí, sí, sí. pero te generan, lo que buscan es generar terror, miedo, ¿no? El que la población diga, no, la verdad que no protestemos porque si no podemos terminar presos, pagando multas, y hacerlo con el formato, la formalidad legal del Estado. Entonces, esa es la Argentina que nos está proponiendo. Fíjense que, miren, yo hablo con muchos de ellos, del sector que hoy es la oposición, y cuando uno le dice, pero a ver, este programa económico no cierra sin represión. Sí, claro que vamos a reprimir. Te lo dicen, vamos a reprimir, porque sabemos que si no nos cierra, porque no vamos a tener un peso de préstamo del extranjero, como si tuvieron en 2015, que dejamos el país desendeudado en dólares y se pagaron un fiestón bárbaro para la fuga, las LELIC y todo eso que hicieron, fundieron el país, lo endeudaron, pero ahora no tienen eso. Si no tienen para pagar, así que ahora es represión, ajuste y represión. Es todo lo que vienen a hacer y lo dicen. Entonces, vuelvo a decir, el argentino que diga, bueno, a mí no me importa, yo le digo, va a ser un déjà vu verlos nuevamente con su cacerolita golpeando a todos aquellos que se sientan defraudados los 2 o 3 meses, porque incluso a muchos le van a acorralar de nuevo los y lo están diciendo en muchas de las propuestas, le van a acorralar si tienen depósitos, sea en pesos o en dólares. Es lo que se viene, lo que están diciendo, ¿eh? Una última, doctor, sé que está, bueno, muy ocupado, se tomó este tiempo para charlar con nosotros. Pasando ahora un poquito al plano internacional, ¿no? ¿Usted no cree que estamos en un momento diferente, ¿no? A cuando fue por ahí el gobierno de Macri
o empezó Alberto con respecto a Latinoamérica y bueno, a esta irrupción tan potente de los BRICS, ¿no? En el mundo y bueno, la posibilidad concreta de que Argentina va a ser parte, ¿no? Y tenemos como un panorama mucho más positivo a nivel internacional. Sí, sí, claramente en un mundo que está cambiando rápidamente, producto de que se termina la hegemonía absoluta de un solo país en el mundo sobre el conjunto del resto de los países, y ya China está superando a nivel tecnológico, a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel, me refiero de bancos, ¿no? Por el Banco Asiático, la ruta de la seda, la cantidad de países con los que comercia, y esto Estados Unidos hoy ya lo está viendo como una amenaza, por eso están queriendo inventar alguna guerra ahí extra en Taiwán para ver si pueden frenar un poco a China. Hoy leía el tema de los semiconductores y de los chips. Prácticamente ahí viene gran parte del futuro, de la inteligencia artificial y de todo esto que estamos viviendo que avanza tan rápido. Y la amenaza concreta es que China está superando francamente a Estados Unidos y a Europa ni hablar, y esto se ve como una amenaza. Bueno, no va, no, la mala noticia es que no vamos a tener un mundo tranquilo porque una potencia militar, que todavía sigue siendo la principal potencia militar del mundo, Estados Unidos, no va a caer sin hacer ruido. Y eso va a generar lamentablemente inestabilidad. Esperemos que no sea así, yo soy escéptico, esperemos que se entre en algún grado de cordura, porque esto puede terminar muy mal para la humanidad, y que se encuentren canales en donde se pueda, con un sistema de cooperación, etcétera, evitar todo este tipo de cosas. Fíjese hoy que quien más defiende la Organización Mundial de Comercio China y los que más cuestionan la Organización Mundial de Comercio, es decir, el libre comercio de Estados Unidos y Europa. Entonces está todo cambiado, el mundo está cambiando, está inestable, eso no nos da un panorama bueno, pero sí lo bueno es que Argentina, tomando también esa parte de la doctrina peronista, de que nosotros somos una posición, una tercera posición, no nos embanderamos ni con uno ni con otros a nivel ideológico, queremos tener nuestro modo, nuestro propio modo de vida, vivir en la democracia mejor que podamos construir los argentinos, pero comerciar con todo el mundo, hacer negocios en términos de comprar y vender nuestros productos, el trabajo argentino, el valor agregado, etcétera, con todo el mundo. Y los mismos que comercian con China, que están en el Banco Asiático y todo, dicen, no, con ellos no, que son comunistas, pero escúchame, ustedes tienen más negocio con los chinos que cualquiera, ¿por qué no quieren que nosotros vendamos y compramos con todo el mundo, con todo lo que nos quieran comprar y a todo lo que le podamos vender y a todo lo que le necesitemos comprar? Eso es lo que queremos, ¿no? Miren, los países defienden intereses. Cuando yo lo escucho a uno que dice, no, no transo con comunistas. Y, y la verdad que si los tres países que están nombrando como que son cuestionables para comprarle y venderle a la Argentina son los tres principales socios comerciales, ¿de dónde vamos a sacar las divisas y los dólares para la supuesta dolarización que quieren hacer si rompemos relaciones comerciales con los distintos países? Entonces es una locura lo que están diciendo, es una irresponsabilidad, pero además nadie de los países grandes del mundo hacen eso. Todos hacen de acuerdo a su conveniencia. Estos últimos meses estuvo Elon Musk en China haciendo negocios, estuvo, ¿cómo se llamaba? El secretario de Estado norteamericano de 100 años, ya, se me hizo una laguna, que estuvo de visita. Sí, Este, a ver, eh, el mundo hoy es un mundo en donde todos tratan de hacer negocios que favorezcan a sus intereses. Y nosotros, algunos países quieren que seamos el hijo de la pavota, que no comerciemos con esos países, que ellos sí comercian, pero que nosotros no lo hagamos, ¿no? La verdad, con todos, sin ningún tipo de distinción. Están en el BRICS, para Argentina es una gran noticia. Por supuesto va a haber que trabajar muchísimo, pero espero que a partir de lo que espero, que ganemos las elecciones, haya continuidad toda esta política, porque si no es un eterno ir y volver. sí, sí, bueno, es fundamental, fundamental
digo, para poder seguir mejorando, ¿no? Tanto la educación, la salud, la industria y todo lo que viene haciendo el gobierno nacional. Necesitamos, sí, seguir siendo gobierno, aunque parezca Obviamente, una necesitamos banalización. tener extraer litio, pero tener nuestras propias plantas, que Claro, hagamos las baterías y que exacto. demos trabajo acá y que esas baterías después con valor agregado vayan afuera. Necesitamos vender el gas de vaca muerta, sí, como lo vamos a hacer a Brasil, a Chile, pero también una planta de regasificación de gas licuado en Bahía Blanca para agregarle valor y que vaya a todo el mundo generando fuentes de trabajo en la Argentina. Es decir, nosotros podemos tener todas estas riquezas naturales que nos den recursos para generar fuentes de trabajo en la Argentina o simplemente que se las lleven afuera y pase lo que pasa en Perú. Claro, Perú tiene una enorme exportación de minerales, pero el pueblo peruano está cada vez peor porque se la exactamente. llevan 3 o 4 tipos. Sí, Esa es la sí, diferencia. La misma riqueza en manos de unos poquitos que se la llevan afuera o en manos de argentinos que le dan valor agregado a través de la ciencia, la tecnología, el trabajo y que nos dan los recursos para mejor calidad de vida, educación, salud y todo lo que necesitamos para vivir mejor. bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo. La verdad que son tantos temas que dan para hacer una miniserie, para poder charlar. Bueno, ya no nos queda más tiempo, pero bueno, le agradezco muchísimo esta comunicación y bueno, espero que podamos volver a cruzarnos en otra futura. No, al contrario, un saludo, agradecimiento por usted, un saludo grande para toda la audiencia y todos creo que televidentes también, ¿no? Sí, 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 Va, también. va por imagen. Va Bueno, muy por bien, imagen. gracias. Bueno, no, gracias a usted. Bueno, Hasta fue, luego. Chao, chao. hasta luego, el Suerte. doctor Chao. Daniel Goyam, diputado nacional para la verdad de la Milanesa.